Ser Podcast. Radio Lindo. Una mirada particular para observar y contar. Con Elvira Lindo. I didn't know what time it was then I met you. Esta es la radio que dirige Elvira Lindo y ella es la que marca también la selección musical. Elvira, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, hola, ¿cómo estás, Roberto? Muy bien. Pues aquí escuchando esta maravillosa canción que es una canción que trata un poco de los ecos del pasado, de la nostalgia, de, bueno, éramos jóvenes, éramos grandes, nuestros ojos brillaban y no me acuerdo muy bien a qué hora era cuando pasaba esto, pero va haciendo un recorrido por el pasado, por el tiempo que se nos ha esfumado y es una maravilla, pero es que además esta canción cierra un documental que está muy bien y que recomiendo vivamente, que es un documental sobre Truman Capote. Sí. ¿Lo has visto, Roberto? No lo he visto. Me advirtieron ayer que tú tenías especial interés en hablar de él, pero no me ha dado tiempo a verlo. No. Pero he oído muchos comentarios. Es el documental que está en Filmin, ¿verdad? Sí. Pero además, espero que te recomendaran que no lo vieras, porque hay cosas que te voy a contar yo. Ya, entonces... bueno, claro. Vale, pues mejor entonces. No, me advirtieron para informarme de como Elvira Lindo en su radio quiere hablar del documental del que está hablando mucha gente sobre Truman Capote, y así bueno, con esa parte también enigmática, porque sin haberlo visto lo he adelantado a mediodía con Pedro Blanco. Te he escuchado. Pues claro. No, la canción es una maravilla y está al final del documental, no sé si suena en algún otro momento por Sarah Vaughan, pero yo he elegido esta versión de Cecil McLaurin Salvant, que es una preciosidad, ¿no? Y que digamos que describe muy bien la vida fugaz, porque murió joven, de Truman Capote y su fugaz y tremendo éxito que acabó pues en un rotundo fracaso social, porque al fin y al cabo lo que él había pretendido es ser sobre todo, aparte de un gran escritor, un personaje social. Tengo que decir que probablemente aquellos que sean muy capotianos, por así decirlo, el documental no descubre nada, porque muchas de las cosas que cuenta el documental están contadas en un libro que es estupendo. Hace falta saber muy poquito inglés, pero merece la pena, de George Plimpton. Es un libro que se llama Truman Capote, y pone en donde varios amigos, enemigos, conocidos y detractores recuerdan su carrera turbulenta, ¿no? Se parece, digamos, de alguna manera al documental, porque me gusta mucho esta forma de armar biografías, que es a través de las voces de los que le conocieron, ¿no? Y es algo que se hace mucho, si te gustan las memorias y las biografías en América, que aquí no se hace tanto, y que a mí me parece muy atractivo, porque vas recorriendo, digamos, la memoria de otros sobre un personaje, ¿no? Y se hace con voces de quienes lo conocieron, pero de una forma, a ver, no me gusta mucho utilizar el término de equidistante, pero lo digo por distanciarlo a su vez de el último documental del que nos estuviste hablando aquí, que era sobre Woody Allen, y que nos dijiste, bueno, claramente es un documental propagandista de parte. Este no. Mira, a mí lo que me gusta de este documental, que también hay que tener en cuenta que es importante, es que es muy elegante y que además tiene muchas imágenes de él. Se muestran muy bien las fotos, es elegante, y entonces cuando las cosas están bien hechas y están bien rodadas, te enteras mucho más de lo que te están contando. Y luego aparece él en acción, aparecen algunas de sus intervenciones televisivas, aparece su voz, que era una de las cosas más características de este hombre, porque sabes que físicamente él además era muy consciente de que físicamente llamaba la atención. Era un hombre extremadamente bajito y luego tenía una voz como de muñeco, ya no diríamos muy afeminada, que es, digamos, lo que así se decía antes al tener pluma, ¿no? Pero era una voz muy aguda y muy rara, un poco
poniendo, parecía una voz que estaba poniendo de manera artificial y que llamaba la atención inmediatamente. Bueno, se va un poco a sus orígenes. Como sabes, él venía de una familia de una madre pobre. Se crió en Alabama. Lo curioso es que, criándose en un pueblo muy pequeño que se llamaba Monroeville, este mismo pueblo también vivió la infancia de Harper Lee, la creadora, la escritora de Matar un ruiseñor. Entonces, lo increíble es que dos grandes escritores americanos nacieran en el mismo pueblo y los dos aparecen en la obra del otro. O sea, por ejemplo, supongo que mucha gente ha leído Matar un ruiseñor. A lo mejor más gente ha visto la película, pero y aparece ahí, ¿no? Aparece Truman Capote. Sí, aparece Truman Capote. Mira, tenemos el fragmento. Tenemos el fragmento. Genial. Ponlo. Marie's very shocked by that boy in the fur coat. We don't have that back home. Yes, you do, dear, but they just aren't wearing fur coats, that's all. Eso que es como un cameo que hace Truman Capote ahí en Matar a un ruiseñor. Aquí lo que estoy oyendo es su voz de adulto, ¿no? Vale. No es la de niño, es la de adulto. Bueno, lo que hace Matar un ruiseñor es que, como sabes, trata de la hija de un abogado, de una niña que es hija de un abogado. Bueno, pues esta niña tiene un amiguito y ese amiguito de verdad fue Truman Capote. Entonces ella lo retrata muy bien como un niño muy fantasioso, que en el fondo se está inventando con aires de grandeza, un niño muy chico con aires de grandeza que se está inventando la vida de un padre que es ferroviario, la vida de un padre, cada vez se inventa la vida de su padre. ¿Por qué? Pues porque su padre está desaparecido y su madre lo ha dejado en casa de unas tías con las que se crió. Su madre tenía muchos aires de grandeza, consiguió casarse era una mujer guapa, consiguió casarse con un empresario que se llamaba Capote. O sea, que fue el padrastro el que le dio el apellido a Truman Capote. La madre se fue a Nueva York y cuando Capote tenía 16 o 17 años, pues la siguió y se fue a él. Y su madre consiguió ser pues una burguesa de lo que ella soñaba, de que vivía pues en la parte este de Nueva York, etcétera. Pero bueno, todo esto pisaba muy en falso porque en realidad era una mujer que venía, no digo de la miseria, pero sí de un origen muy humilde. Y se avergonzaba de este hijo. Ella se avergonzaba de este hijo que de por sí era pues raro, porque era realmente, él mismo decía, yo sé que cuando entro a una habitación la gente siente como una especie de vergüenza o de sonrojo y yo siento una culpabilidad de ver la vergüenza de los demás. O sea, él era muy consciente. Él sentía culpabilidad de ver lo que él entendía como la vergüenza ajena. Exacto, de tenerlo allí presente, ¿no? Exacto, él sentía culpabilidad de la vergüenza ajena, ¿no? Pero bueno, el caso es que él escribió un libro, una novela muy, muy jovencito y además aparecía en la foto que, no sé, parecía un niño, sorprendió mucho la cara de niño de este jovencísimo escritor. Y esta novela, Otras voces, otros ámbitos, tuvo un éxito inmediato porque la novela hablaba de la homosexualidad de una manera que antes no se había hecho, y era digamos, era muy abierta y muy poética también. Él realmente lo que mejor luego hizo fue escribir cuentos, y sobre todo los cuentos relacionados con su infancia en Alabama, con esta tía un poco retrasada con la que se crió. O sea, ese era su mundo sincero y real. Ya. Lo que pasa que en Nueva York le sedujo y le pasó igual que a su madre. Lo que quería era ser de una clase social muchísimo. Qué contradicción, ¿no? El que él se desnudara desde ese mundo del que venía, que fue lo que le permite introducirse en aquello que yo no sé si él ya tenía muy claro y ambicionaba de alguna forma, como la madre, dices, el introducirse, el ser acogido en los selectos círculos de Nueva York, ¿no? Y lo hace a través de esa obra. Claro, bueno,
En Nueva York existía, no tienen aristocracia, pero de sangre, pero sí económica, y entonces, bueno, pues existían una serie de familias, y poco a poco, pues él se fue introduciendo en ese mundo social, que eran los Vanderbilt, Agnelli, los Kennedy, la Lee Radziwill, que era la hermana de Jackie Kennedy, y una tal Beth Paley, que se hizo muy amiga suya. Él, Capote las llamaba sus cisnes, eran mujeres elegantes, con muchísimo dinero, y luego se hacían acompañar. Era un poco esa cosa de él no era admitido, digamos, por los hombres heterosexuales empresarios que eran sus maridos, pero ellas se hacían acompañar por él y le contaban todos sus secretos. Ya, secretos. Entonces, que después traicionó, ¿no? Y ahora vamos a ir a eso. Pero entonces le acogieron esas damas y algunos le llegaron a considerar como el bufón de las damas, ¿no? Bueno, yo creo que, claro, no, era un equívoco, porque él pensaba que estaba completamente integrado en esa sociedad, es decir, que había escalado, como si eso fuera así, ¿no? Había escalado en la vida social y estaba en una posición alta e indiscutible. Y cuando vienes de abajo, eso nunca es indiscutible. Es decir, que tú te tienes que portar bien. Él no sabía, no sé si se veía a sí mismo como un bufón, pero es verdad que él tenía que hacer gracias y bromas y claro, todo eso, bueno, para ser admitido, ¿no? Él mismo dijo de sí mismo: la gente no me ama, soy un freak, a la gente le divierto, tengo el don de cautivarlos, pero no me quieren. Claro. Pero bueno, todo eso, trató de luchar con eso, porque después del increíble éxito de A Sangre Fría, es cuando él hace esa fiesta en el Hotel Plaza del Blanco y el Negro, donde no es que vaya, digamos, esa sociedad aristocrática de Nueva York, es que va de todo el país, la gente disfrazada de blanco, de negro, con caretas, es decir, que se publicó en el New York Times hasta la lista de invitados que iban a esa fiesta, y si no había sido invitado en esa fiesta, no era realmente nadie. Bueno, pues él andaba con todas estas mujeres que tú las ves, pues han sido mujeres retratadísimas, porque están en las revistas, en el Vogue, eran más que modelos, eran, digamos, modelos sociales de elegancia, ¿no? Estas mujeres solían quejarse mucho de sus maridos y contarle sus penas a este pequeño gran escritor con el que comían y cenaban en grandes restaurantes. Uno de ellos era la Côte Basque, que era un restaurante al que a mí me dio tiempo a ir. Lo cerraron, no sé si ¿Qué recuerdas de ese restaurante tan mítico y que lo ha sido más todavía, si cabe, por este episodio? Lo que sí que recuerdo es que en Nueva York todo lo que suene a francés, incluso hay cosas que llaman bistrot, que son como un poco, no sé, que son como un poco kitsch, un poco una imitación así, con las pizarras, el menú así escrito y tal. Pero bueno, este restaurante entraba dentro de una serie de bistros elegantísimos que había en el Midtown, en el centro de la ciudad. Ahí estaba la Côte Basque, y yo, que a mí me ha gustado mucho la escritura de Truman Capote, pues lo busqué y estuve allí comiendo. Pero cuando yo estuve comiendo, que debía ser 2004, que debía estar a punto de cerrar, pues era un sitio al que ya no se caracterizaba por esa cosa chic, elegante, sino que iban ejecutivos de la zona y tal. Estaba enfrente de la típica, de la mítica tienda de los Manolos. Ahí es esa calle 54, en fin, y todavía seguía la Côte Basque, pero lo habían cerrado. Entonces, bueno, pues ahí se ve que acudía, cuando era un sitio de gente elegante, ahí acudía Truman Capote con una de estas mujeres poderosas que confiaban en él, ¿no? Que encontraron en él como al mejor guardián de sus secretos, ¿no? Entonces, él realmente, después de A Sangre Fría, empezó como
su propia vida social lo llevó pues al alcohol, y digamos que esa vida social le fue retirando de la escritura, aunque él fantaseaba con que todo lo que estaba viviendo en algún momento lo iba a contar, ¿no? Y lo decía todo el rato. Yo creo que cuando los libros los anuncias mucho, como en la vida casi todo, al final no los escribes porque los estás contando. Entonces él hablaba de una novela que lo estaba escribiendo, que se llamaba Plegarias atendidas, y que iba a ser como una especie de En busca del tiempo perdido, que él iba a ser el Marcel Proust de Nueva York, iba a contar toda la vida social. Pero bueno, claro, en el caso de En busca del tiempo perdido, Marcel Proust crea los personajes mezclando las personas, crea los personajes, mezcla una persona con otra. Entonces, bueno, lo que tienes es verdad que se comentó mucho quiénes eran las personas reales que inspiraron a sus personajes, pero no era literal. En el caso de Truman Capote fue tan osado que ya no fue un juego literario, sino que era casi el reflejo de la crónica social del momento. Era, ¿no?, ¿no? literal. Entonces él en 1975 publica en la revista Esquire este cuento que se llama La Côte Basque, como el restaurante, ¿no? Él hablaba de una cosa de un secreto que le habían confiado en 1965, y él pensaba, a ver, 10 años más tarde, un secreto ya no importa, pero claro, todos los protagonistas del cuento estaban vivos y eran perfectamente reconocibles. Lo único que cambiaban eran los nombres, pero todo eran unas señoras contando cotilleos en ese restaurante. El cotilleo, que la verdad es que el cuento es fuertecillo. Ahora se ha convertido, con el paso de los años, es un cotilleo, digamos, humorístico, porque él cuenta que la señora de un empresario se ha ido el fin de semana al campo. Y entonces el empresario se ha quedado en Nueva York. Te lo estoy contando ya, ¿eh? Ya veo. Sí, vale. Sí, cuenta, claro. Entonces, no vamos a dejar aquí a la gente ahora en este punto. No, pero tú imagínate que te estoy contando, esto sucede en Nueva York, sucede en 65, pero tú imagínatelo que te lo estoy contando un cotilleo de ahora, ¿no? Unas señoras que hablan de otra que se fue el fin de semana al campo y se queda su marido en la ciudad. Se queda su marido en la ciudad y el marido va a una fiesta y entonces le echa el ojo a la mujer del gobernador. Bueno, o sea, es como, pongamos aquí un empresario que le echara el ojo a la mujer de un importante político, yo qué sé. Por ejemplo. Y entonces pues él dice, voy a intentar ligar con ella. Todo esto se mezcla, que el empresario es un empresario judío, la señora del gobernador es una señora católica. Este asunto de las diferencias de las distintas religiones es importante, es como de pertenecer a culturas muy diferentes, ¿no? Entonces, bueno, se lleva a la señora del gobernador, que queda muy claro en el cuento, digamos lo que piensa el autor, que es cómo coño, teniendo una mujer que es, digamos, un modelo de perfección, ligas con esta señora que no tiene ninguna clase, bueno, entonces se la lleva a un edificio que también es muy conocido, de los que dan a Central Park, no me acuerdo cómo se llama el edificio, pero no sé si es el Hotel Pierre, muy conocido. Y que da a Central Park, donde este señor tiene un pied-à-terre, un apartamento allí, pues tienen un apartamento en Nueva York, y entonces se lleva a la señora del gobernador, y entonces, bueno, claro, se van a echar un polvo, no se van a hablar, y entonces de metafísica, no hablan de metafísica, van a lo que van, sí. Ni de negocios, van a lo que van, ¿no? Entonces, digamos que los dos se dan cuenta de que es un desastre. Es decir, que ni tienen muchas ganas ni de repente al verse allí se sienten atraídos. Probablemente el subidón del alcohol se ha bajado ya y entonces pues pero bueno, van a la cama, ¿no? Entonces este señor, bueno, empiezan a echar un polvo. Entonces, como dicen en el documental, eso sí que no lo había oído, probablemente Truman Capote no sabía mucho de cómo eran las reglas de la sangre, en las reglas de las mujeres, de la menstruación, ¿no? Porque empieza a describir la regla como, bueno, como si este hombre penetrara en una
no sé, como en un pantano de sangre, una cosa así, ¿no? Y entonces, pues claro, aquello, él quiere acabar cuanto antes, ¿no? Y aquello, pues, él se da cuenta de que aquello está siendo un desastre, que se están manchando todas las sábanas y tal. Bueno, la señora se levanta, se va, acaban, digamos, como se acaba con el sexo malo, o sea, mal, y entonces él se ve delante de la cama completamente manchada. Él no sé si dice, parece el mapa de África o algo así, completamente manchada de sangre, y entonces él dice, ¿y ahora qué coño hago? Son las 4 de la mañana, mi mujer me ha avisado que viene a las 7 de la mañana o algo así, y yo no puedo llamar al servicio de habitaciones, ¿y qué hago? Entonces coge las sábanas y se las lleva a la bañera y empieza a lavar aquella sangre, ¿sabes? Y ahí un hombre pues que no habría lavado pues nada, ni un plato en su vida, ¿no? Empieza ahí a lavarlo, no sé qué, ya ves que la sangre se empieza ahí y todo esto, dice, sí, pero ahora no las voy a poner mojadas en la cama. Y entonces no se le ocurre otra cosa que meterlas al horno. Y entonces pues, el tío está como acabado, o sea, hay que imaginarse a un tipo pues que es un señor que no ha hecho nada de la casa en su vida, o un empresario millonario y tal, ¿no? Saca, no sé de qué manera, porque ya no me acuerdo cómo describe aquellas sábanas del horno, pues que deben de estar entre doradas, fritas, calientes. Sí. Y entonces las pone sobre la cama y ve que aquello que es un desastre. Y en ese momento, cuando ya las está poniendo sobre la cama, llaman el teléfono y es su mujer para decirle que no puede ir a la hora que le había dicho, que va a llegar más tarde o al día siguiente, ¿no? Bueno. Entonces, claro, hay que imaginarse que todos reconociéramos esto, claro. Que sería pues un escándalo del tipo al que hubo cuando la gente se pasaba un vídeo de un director de periódico con una señora, ¿no? O sea, digamos por compararlo con algo de aquí, ¿no? Y claro, cuando la tal Beth Paley, que era su querida amiga, la mujer de este empresario, la mujer a la que le había pasado esto, la señora que se había ido un fin de semana al campo, claro, todo el mundo la llamó. O sea, todo el mundo sabía que esa historia era suya, y por la descripción de ella, y porque muchas amigas estaban al tanto, ¿no? Entonces le hicieron eso acabó con su vida, con su ascenso social para siempre. Le dejaron de llamar, le retiraron la palabra, y entró en una deriva ya de alcohol, porque se fue con otro tipo de amigos, ¿no? Al Estudio 54, con unos amigos, digamos, más juveniles y más amantes de otros vicios más peligrosos, y ahí acabó pues completamente fracasado. Entonces la pregunta es, ¿se puede escribir de todo lo que ves, como él defendía? Claro. Él afirmaba eso, ¿no? Que la literatura lo justificaba todo. Esto que obviamente parece que demuestra. Sí. Él decía, pero ¿quién se creían que era yo? Yo era un escritor que estaba escuchándoles a todos. ¿Qué se creían? Que estaba ahí solamente por pasar el rato. Y yo creo que eso, o sea, que él sabía que había cometido un gran error, y bueno, pues era un personaje complicado, que siempre esas personas que siempre tratan de atraer la atención del público, sea como sea, hasta llegando a la maldad más repugnante, ¿no? Entonces, pero lo curioso es que queda en el tiempo de todo eso. Bueno, queda que él probablemente murió a resultas de todo este escándalo, porque el alcohol y las drogas o las pastillas acabaron con él, ¿no? Pero queda ese cuento, y ese cuento, leído al cabo del tiempo, es humorístico. No sé si es muy bueno literariamente, pero que es una buena historia, lo es. Es una muy buena historia, como todas las que comparte con nosotros aquí cada semana Elvira Lindo. Déjame que le demos, que habitualmente lo hacemos en algún momento del programa, y hoy quería esperar este instante para darle desde aquí a Francino un beso muy fuerte y mucho ánimo y mucha fuerza.
Que lo Pues echamos claro de que menos. sí, claro que sí. Un beso muy grande para él y para su familia. Desde luego que sí. Te vemos pronto por aquí, Elvira, muchas gracias. Un beso grande, Roberto. Hasta Chao. luego, hasta ahora. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. En la ventana. Tócala otra vez, Juan. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. Con Juan Pérez Floristán. No matter what the future brings, as time goes by. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí encantado de estar contigo hoy. En este Jueves Santo, en el que, bueno, hemos tenido la bendición de conocernos, porque mira que habíamos hablado veces por teléfono, a través de la radio, pero es la primera vez que nos desvirtualizamos. Y no sé si te dicen habitualmente eso de que eres más joven, eres mayor a como te imaginaba. ¿Qué es lo que te dicen a ti cuando te desvirtualizan, Juan? Pues buena pregunta. A mí, sobre todo, lo de quitarse la mascarilla ahora es otra prueba de fuego. Claro. Sobre todo de, eres más guapo de lo que pensaba o eres más feo de lo que pensaba. Yo no sé si salgo ganando o perdiendo con o sin la mascarilla, pero bueno, de pequeño siempre me han dicho que parezco más mayor de lo que soy. ¿Ah, sí? Sí, sobre todo desde que me dejé barba. Bueno, pareces mayor, no, pareces más hecho, más adulto. Me gusta. Más adulto, más hecho. Me gusta cómo me ves. Eso es. Oye, hoy está sonando por ahí el clásico con el que además nos sirve para arropar este inicio de sección con Juan Pérez Floristán, el Tócala otra vez, Juan, pero hoy en realidad podríamos haber puesto la sintonía de Concostrina, porque hoy nos vamos a hacer un Concostrina unos 20 minutos antes. Vamos a retroceder hasta el 7 de noviembre de 1838. Nos vamos a ir, nos imaginamos, al puerto de Barcelona. En el registro de pasajeros del barco a vapor El Mallorquín se encuentran 4 pasajeros procedentes de París. Así empieza una historia muy interesante. ¿Quiénes son esos pasajeros? Pues mira, en el registro se les describe como Aurora Dupin, baronesa de Dudevant, oficio, casada, curioso oficio. Sus 2 hijos, Mauricio y Solange, oficio, menores de edad. Se dedican a eso. Efectivamente. Y Federico Chopin, oficio, artista. El barco zarpa a las 5 de la tarde rumbo a Palma de Mallorca, donde atraca a la mañana siguiente. El artista Chopin, desde luego, va a estar muy presente. A ti, por cierto, esto de artista, a ti, si como antiguamente te tuvieran que poner algún epígrafe en el Documento Nacional de Identidad, ¿qué te pondrías? ¿Artista? ¿Pianista? ¿Tú cómo te definirías? Bueno, está el párrafo ese, ¿no?, de la declaración de la renta de artistas y toreros, ¿no? Claro. Entonces tenemos el mismo. Pues supongo que sí, estamos en el mismo. Hombre, yo con artista está bien. Me conformo y me veo feliz, la verdad. Oye, Chopin, al que, vamos a escuchar, esto que tocabas era una pieza de Chopin. Efectivamente. La historia de hoy tiene mucho que ver con las piezas que voy a tocar, porque, a ver, Chopin siempre tuvo una tuberculosis crónica. Viajó a Mallorca porque estaba enfermo. Efectivamente, viajó a Mallorca como una especie de retiro, ¿no?, de salud, de irse de la ajetreada vida de París para mejorar un poco. Es verdad que, por desgracia, hoy sabemos que irte a un clima húmedo no es lo mejor para las vías respiratorias. Mejor irte a la montaña, ¿no?, a un clima seco. Pero bueno, se fue allí, pero no se fue solo.
se fue con la que hemos mencionado antes, que es Aurora Dupin, que era una intelectual y novelista francesa, más conocida por su seudónimo, que era George Sand. A día de hoy, de hecho, se la sigue recordando. Tendría yo la tentación a lo mejor de hablar de la relación sentimental entre los dos, pero eso es el cotilleo histórico que a mí nunca me ha gustado, la verdad, no me aporta nada, y creo que hoy es más interesante que hablemos de la relación que tuvieron los dos con la isla de Mallorca, donde pasaron 2 meses y pico, y donde Chopin compuso el fragmento que he tocado antes. Era el primer preludio de los 24 preludios para piano. Te toco ahora un fragmentito del último preludio precisamente, y así entramos primer, último preludio y ya entramos en materia, si te parece. Muy bien. Preludio, eso a mí me suena, desde mi desconocimiento, pero me suena como a una pequeña píldora. Totalmente, Sí, efectivamente. ¿no? Tradicionalmente siempre han sido piezas cortas, un poco en la línea de como los novelistas cuando escriben relatos cortos o poemas pequeños. Es una manera de condensar todo su universo, toda su imaginación, su fantasía en una pequeña dosis, lo cual es lo más complicado que puede hacer un artista. Un buen poema, un buen preludio, que de hecho se pueden usar para preludiar. Yo muchas veces no toco los 24 preludios, toco algunos sueltos en mis conciertos. Y son pequeños aforismos, son poemas, y para mi gusto es la obra maestra de Chopin. Ya. Allí se inspiró mucho para sobre todo, para esos preludios, para esas píldoras donde en muy poquito tiempo hay mucha intensidad creativa. Porque ¿qué Mallorca se encontraron Chopin y George Sand? Era una Mallorca, no sé si idealizada por ellos, porque iba a ser como su balneario, ¿no? Efectivamente. A ver, es verdad, los 24 preludios, la inmensa mayoría los compuso en Mallorca, todo se ha dicho. Pero la Mallorca que se encontraron no tiene nada que ver ni con la París cosmopolita que dejaron, ni con la Mallorca que conocemos ahora. Aquello estaba mayormente inexplorado, vamos a decir. Viajeros europeos muy pocos pasaban por allí, y turismo mucho menos. Entonces se encontraron con una Mallorca un poco aislada en el tiempo, y por eso hubo mucho choque entre ellos y los mallorquines. Claro, dos parisinos, sobre todo una mujer intelectual que fumaba, que no iba a misa, que escribía, que era de ideas revolucionarias. Llega una Mallorca de gente de costumbres rurales, más bien seca, muy tradicional, muy religiosa. Entonces, bueno, el choque fue tal que de hecho ellos al principio se alojaron en una casa de un burgués adinerado a las afueras de Palma de Mallorca. En cuanto se enteró que Chopin tenía tuberculosis, y además que eran unos rojos, como se diría hoy en día, nada, a la calle. Pidieron ayuda al cónsul de Francia y les llevó a un sitio de lo más particular para vivir, ¿dónde? que es por lo que se recuerda la estancia de ellos, que fue la Cartuja de Valdemosa, para la cual te voy a tocar el siguiente fragmentito. Muy bien. Este fragmentito es otro preludio en mi mayor. ¿Llevan así? ¿Ese es el título? Preludio en mi mayor. Porque, a ver, un datito teórico nada más. Hay 24 tonalidades. Do Sí. mayor, do menor, re menor, tal. Entonces, Uno para cada uno. Efectivamente. Vale. Uno para cada uno. Es una manera como de decir, todo esto se puede hacer en el piano, vamos Eso a decir, es, ¿no? sí, En sí, un macrocosmos. En todas en el esas tesituras que tiene uno al alcance, ¿no? Efectivamente. Y siempre que se visita Valdemosa, es verdad, se destaca la estancia de estos dos ilustres intelectuales. Hay que ver cómo ha cambiado la visión con el tiempo, porque en aquel momento, como decías, no era tan idílico, ni mucho menos, ¿no? En absoluto. Ellos llegan, pues eso, el 15 de diciembre de 1838. Esta cartuja, a ver, es una maravilla arquitectónica de 1399. Monasterio gótico, tenía una iglesia, claustros, capillas, una hospedería, cementerio para los monjes. Además, el acceso era como muy romántico, pero de siglo XIX. Escarpado, caminos pedregosos, que muchas veces eran impracticables por las lluvias torrenciales.
Y no olvidemos una cuestión política que estaba pasando en España entonces, que era la desamortización de Mendizábal. Hasta hacía 3 años monjes cartujos habitaban en la Cartuja de Valdemosa, ya no más. Bueno, pues ahora imagínate la gracia que le haría a los lugareños que lleguen 2 intelectuales franceses a vivir en la Cartuja, donde antes habían vivido esos monjes. No les gustó nada. Entonces, pues hubo un choque enorme. ¿Tocaba el piano allí, en la Cartuja, Chopin? Sí, hombre, por supuesto. Lo que pasa es que esto es muy, muy, muy gracioso. Otra manera de fastidiarle a los lugareños fue que en la aduana, el piano que Chopin traía de París, se lo retuvieron. Además, se lo retuvieron casi toda su estancia. Él estuvo 2 meses y medio. Bueno, pues 2 meses el piano estuvo en la aduana. ¿Y entonces? Tocó con uno que le prestaron en la Cartuja que era malo, malo, pero malo, malo, malo. Y es que lo fascinante de todo esto es que aún así el tío va y compone maravillas como esta, que es el preludio en la mayor, que es el más corto de todo. Este no es un fragmento, el preludio entero dura lo que dura. Y lo compuso en esas condiciones. A ver. Ya sabemos, bueno, qué maravilla, ya sabemos que no fue fácil la vida, el día a día para ellos allí, pero ni en algo tan cotidiano ni tan necesario para un artista como la composición. ¿Ante las dificultades uno se crece o no? ¿O es realmente mucho más complicado componer esta maravilla que acabamos de escuchar en un piano malo de necesidad, como nos decías? Pues bueno, quién sabe, pero es verdad que el clima fue muy malo, realmente también. ese invierno. Fue muy malo y, claro, imagínate una estufa allí de carbón, el humo ese en los pulmones tuberculosos de Chopin. Los lugareños les vendían la comida al triple, cuádruple de precio. Incluso los criados que tenían les hurtaban la comida, la bebida. A veces se quedaban incomunicados por las lluvias torrenciales. En fin, realmente fue bastante terrible. Si quieres te toco de hecho otro preludio que vas a ver, que es La Sombra. Esto era la luz y este es La Sombra. Vamos con La Sombra. Película de terror. Totalmente. Escenario tétrico, porque si Chopin lo pasó mal, la experiencia fue especialmente durísima, tortuosa para George Sand. Vamos a escuchar las palabras de un cura de la zona. Esta señora francesa tiene que ser una mujer muy particular. Figuraos que no habla con nadie, no sale nunca de la Cartuja y no aparece jamás en la iglesia, ni siquiera los domingos, acumulando así sobre su alma Dios sabe cuántos pecados mortales. La señora hace cigarrillos como nadie, toma café a todas horas, duerme durante el día y no hace más que escribir y fumar durante toda la noche. Escribiendo y fumando toda la noche. Perversa. Qué pérfida. Horrible, horrible. En fin, es que, a ver, hay que ver el papel que se le ha endiñado siempre a la mujer, ¿eh? La madre, la cuidadora, la secretaria, la confidente, la amante. Porque, a ver, George Sand tenía un poco un papelón allí, estaba cuidando a Chopin. George Sand, si hubiera ido allí por su cuenta, ¿cuántas excursiones habría hecho? Pero se tenía que quedar al lado de Chopin. Es más, una vez intentaron salir de excursión los dos y nada, Chopin estuvo postrado varios días por el esfuerzo. O sea que realmente para George Sand aquello no fue un paseíto. Para Chopin tampoco. Vamos a imaginarnos el ambiente en el que trabajaba algunas noches. Febril y con alucinaciones provocadas por la tuberculosis. Una Cartuja vacía y oscura y muy fría. Un viejo criado, y esto es verídico, que era criado de la desaparecida comunidad de monjes, que, borracho como una cuba, vagaba por los pasillos rezando, gritando el nombre de los antiguos monjes, parándose frente a la celda de Chopin, llamando a gritos a un tal padre Nicolás, que suponemos que habitaba esa celda, y cuando ya estaba cansado de llamar y esperar, se iba a dejarse caer frente a la estatua de la Virgen. Bueno, eso quizás explica algunos preludios que son tan desoladores y misteriosos como este, del que voy a tocar un pequeño fragmento, el preludio en mi menor. Por cierto, mi favorito.
No me extraña que sea tu favorito. Oye, y a pesar de todo, el paisaje mallorquín, a pesar de todas las inclemencias, de todos los contratiempos, de toda la hostilidad, enamoró a Chopin y a George Sand. Absolutamente. Si nos enamora a nosotros hoy en día que la isla está explotada, Sí. Imagínate entonces que aquello era virgen. Sobre todo les encantó el azul del cielo y del mar Mediterráneo. De hecho, creo que tenemos por ahí también cómo lo contaba George Sand. Es una de esas vistas que agotan, porque nada dejan que desear, nada que imaginar. Todo cuanto el poeta o el pintor pueda soñar, la naturaleza lo ha creado en este sitio. Conjunto inmenso, detalles infinitos, variedad inagotable, formas confusas, contornos acusados, vagas profundidades, todo está allí y el arte nada puede añadirles. Y el objetivo era mejorar la salud, aunque ya yo creo que antes nos ponías un poquito sobre el camino del spoiler y decías, esto lo recomendaban mucho los médicos, ahora ya con el tiempo se ha demostrado que ese tipo de clima no es el más adecuado para los males que acuciaban a Chopin. ¿Mejoró la salud de Chopin? No. Empeoró. Y también tenemos por ahí una carta de Chopin, por cierto, llena de sentido del humor, en la que habla de los médicos mallorquines que una vez le visitaron. Los 3 médicos más notables de la isla se han reunido para una consulta. El uno olía lo que había expectorado, el otro exploraba la región en que había expectorado, el tercero auscultaba mientras expectoraba. El primero dijo que me moría, el segundo que me moriría, el tercero que ya estaba muerto. Una prueba más de aquello que ha sido una constante durante toda esta charla, Juan, que es increíble que Chopin pudiera componer algo tan bello en todas esas circunstancias, ¿no? Sí, y realmente uno se puede preguntar, ¿hubiera compuesto esto en la comodidad de París? Es imposible saberlo, lógicamente, pero creo que hay 2 reflexiones muy buenas de toda esta historia. Una de ellas es que el oficio y la técnica del creador son fundamentales. Pensar que Mozart componía cosas tristes cuando se murió su madre y cosas alegres cuando estaba alegre, o que Chopin solo hubiera compuesto cosas tristes cuando estaba triste, en fin, es muy infantil. Y realmente yo incluso diría a los oyentes que sospechen de esos artistas que siempre dicen como que su arte es su vida, ¿no? Este es mi álbum más personal porque como lo estoy pasando mal es un álbum triste. Ante todo está el oficio del actor, del músico, de quien sea, de usar las emociones que le hacen falta, aunque en su vida privada no las esté viviendo. La otra reflexión es, a mí me gusta mucho Charles Bukowski, me encanta, escritor americano del siglo XX, y una de las cosas que tiene él de admirar es que escribió muchísimo, y para mi gusto muy bueno, casi siempre en condiciones pésimas. Y yo creo que él lo que opinaba es que ese escritor que siempre necesita su habitación, su máquina de escribir, su café, su horario fijo para escribir, es que no es escritor. Tú vas a escribir en una oficina de correo, en una servilleta, en un papel, en tu mansión. Entonces, yo creo que eso también es una muy buena reflexión, ¿no? El ver que Chopin, en unas condiciones tan malas, creó lo que, a ver, para mi gusto y para mucha gente es una de sus grandes obras maestras. Un ejemplo de eso es el fragmento que antes escuchábamos de cómo se tomaba de forma casi hilarante, con humor, uno de los momentos más duros de su vida y de su salud. Oye, ¿y cómo terminó aquello? ¿Cómo y cuándo terminó su estancia en Mallorca? Pues mira, nos plantamos ya en febrero de 1838, llevaban casi 3 meses, de hecho 97 días. Y estaban, como decimos en mi tierra, no hartos, estaban hartos. Hartitos. Deciden marcharse. Qué pesado, ¿no? Qué pesado de sufrir. Y el piano se lo habían liberado de la aduana solo hacía 2 semanas, pero dijeron, mira, da igual, nos vamos ya. Total, que cogen el piano recién liberado, cogen el mismo barco de vapor que les había traído, vuelven a Barcelona para después continuar su viaje de regreso a París. Pero los 2 viajeros ya no eran los mismos. George Sand retorna con la cabeza llena de ideas, de recuerdos, de vivencias, que acabaría plasmando en su libro más famoso, que es Invierno en Mallorca. Y sobre todo Chopin vuelve con un manuscrito bajo el brazo que pronto editaría y que cambiaría la historia del piano, que son sus 24 preludios para piano.
Y con ese nos vamos a despedir. Juan Pérez Floristán, ha sido un placer, amigo. Como Muchísimas siempre, muchas gracias. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves con Costrina, Cadena SER. Pues sí, estamos haciendo en esta Semana Santa un repaso de las historias que hace sobre la historia Nieves con Costrina. Y bueno, esta Semana Santa es la segunda consecutiva en la que, bueno, estamos viviéndola de una forma peculiar. No es la misma manera de celebrarlo de siempre, así que mejor quedarse en casa aprendiendo historia con Nieves. Bueno, a ver, la Semana Santa no ha sido la única fiesta que no hemos podido celebrar. También otra popular que echamos de menos, mucho de menos, es el carnaval, sobre todo en según qué rincones de España, ¿verdad? Sin embargo, a lo largo de la historia tampoco el carnaval ha sido la primera vez que no se pudo festejar en España por diferentes motivos, ¿eh? Hace más de 2 siglos también se prohibía la fiesta del carnaval y nos lo contaba Nieves así. Ya que no se puede celebrar el carnaval, hablemos de él por lo menos, ¿no? Porque la historia del carnaval en este país es, la verdad es que es clavadita a la de los toros. Venía un rey, lo prohibía, venía otro, lo permitía, el siguiente volvía a prohibirlo y el de más allá, bueno, pues lo aprobaba, ¿no? El más cansino contra el carnaval fue Felipe V. Bueno, este era cansino con todo, ¿no? Pero bueno, Felipe V, que el 18 de febrero de 1745 decidió prohibir otra vez los carnavales, que era la 4ª vez que los prohibía, porque el populacho no hacía ni repajolero caso, ¿no? ¿Por qué prohibió los carnavales hasta 4 veces? ¿Qué es lo que le cabreaba? Pues le cabreaba que se disfrazaran de él. Nada más llegar al trono, entre las primeras cosas que decretó fue, bueno, pues prohibir los carnavales, porque decía él que había, y abro comillas, innumerables ofensas a su majestad divina. Y porque los carnavales no eran conformes al recato de la nación española. Como este hombre solo se movía por Versalles, por los bailes de máscaras pijos, y como la mayoría aplastante de reyes era un indigente intelectual, bueno, pues no entendía los carnavales de la calle, no entendía los carnavales del pueblo, ¿no? Se avecinaba durante Cuaresma una imposición del aburrimiento, oscuridad, miedo, abstinencia, era un peñazo total, ¿no? Alguien se acordará que en este país cateto se cerraban los cines y los teatros en Viernes Santo, en la época del dictador. Sí, vamos. Y los restaurantes no te servían carne. A pedir no se servía, ¿no? Esto evidentemente se lo saltaba el que quería cuando le daba la gana. La cosa es que durante los carnavales previos a esa Cuaresma, durante esa válvula de escape, era una forma de protesta controlada, con la juerga como fondo, los ánimos se calmaban y luego, bueno, pues se continuaba con lo legalmente establecido, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó hasta la derogación de la prohibición aquella de Felipe V? No, tampoco pasó mucho, 15, 20 años. Lo que tardó, claro. Bueno, que le hacían el caso justico también, ¿no? Lo que tardó Carlos III en hacerse con el cotarro y entender que los carnavales y la diversión pues no tenían nada de malo, ¿no? De hecho, fue Carlos III el que autorizó el primer baile de carnaval en 1766. Además, en el antiguo Teatro Príncipe de Madrid, que es ahora el Teatro Español, que está en Madrid, ¿no? Lo que se hacía en los teatros para convertirlos en salones de baile era cubrir el patio de butacas con unas tarimas igualadas con la altura del escenario y bueno, pues ahí bailaban, ¿no? Precisamente en el Teatro Español hubo además una tragedia durante un baile de máscaras en febrero de 1821, porque se hundió la mitad de la tarima. Anda. Muchos disfrazados sí cayeron al foso del teatro, hubo varios heridos, hubo algún muerto, pero bueno, la fiesta es la fiesta. Retiraron los cadáveres y el baile continuó, ¿no? Donde no se celebraban bailes de máscaras, bailes en máscara, que se llamaba entonces, era en el Palacio Real,
para que no se mosquearan los curas, porque la Iglesia, no conforme con los 47 días peñazos de Cuaresma, de ayunos, de abstinencias, es que tampoco quería que hubiera esos 3 días de desahogo y risa, ¿no? Qué pesado. Sí, tremendo. Sí, 3 míseros días y no paraban de protestarlos, ¿no? No paraban de dar la brasa en los sermones de las misas para que la gente pues no saliera de carnaval. Los sermones más encendidos, los más cabreados, eran los del padre Claret. Este era confesor de Isabel II, ¿no? Que al parecer, bueno, pues dicen, es famoso porque siempre terminaba sus sermones contra el carnaval diciendo: jóvenes que estáis bailando, al infierno vais saltando. Poeta. Sí. Un poeta y un plasta, ¿no? Lo que tenía que haber hecho era haberse ocupado del despiporre sexual que tenían en Palacio, con Isabel II y su novio, y con el rey Francisco de Asís y su novio, que yo creo que se los intercambiaban. La buena noticia es que el clero ya no tiene nada que decir. No tiene nada que decir, ¿no? Pero han hecho pupa, sí. Porque hay estudios que demuestran que hasta el 75, que se murió Franco, en la Cuaresma ha modificado los tiempos de concepción y los tiempos de los partos. Claro. Ya hablaremos algún día de esto, pero es que es alucinante. Pero bueno, ya ahora lo que manda es la planificación familiar, la fecundación in vitro, y la Cuaresma ya no pinta nada. La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo. Bueno, increíbles, inauditas algunas cosas que nos cuenta Nieves, como los motivos por los que se prohibía el carnaval o que un comunista fuera condecorado por Franco. Sí, a ver, esto también sucedió. Fue el 2 de marzo de 1938. El comunista en cuestión era Kim Philby, un espía británico al servicio de la Unión Soviética, que recibió la Cruz al Mérito Militar de manos de la persona, de Franco, de la persona a la que había venido a asesinar. Un acontecimiento que parece sacado, en partes, de una comedia. Nos lo contaba Nieves. El día de la condecoración fue hoy. 2 de marzo de 1938, en Burgos. Uh-huh. Ese día, uno de los espías más famosos y escurridizos del mundo, del que todos hemos oído hablar, que estaba al servicio de la Unión Soviética, el británico Kim Philby, recibía la Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo, apretón de manos incluido y saludo marcial del propio tipo al que había venido a matar, ¿no? Y lo que dijo la prensa es que se le condecoraba al resultar herido por lanzarse en socorro de sus compañeros alcanzados de muerte por una granada de los rojos. O sea, no hay ni una sola verdad en todo esto. Ni una. Ni una. Es más, lo absurdo de aquel 2 de marzo no es solo que Kim Philby estuviera siendo reconocido por el tipo al que debería haber matado, sino que los 3 compañeros periodistas a los que supuestamente se lanzó a ayudar no murieron por culpa de un ataque externo. Los mató el propio Kim Philby. Empezamos contando lo que todo el mundo creyó que ocurrió. Kim Philby era el enviado especial del diario británico The Times para cubrir la guerra civil desde las filas golpistas. Philby quería pasar por ser el mayor simpatizante de los golpistas. Necesitaba arrimarse a Franco mucho. Aquel día, aquel 31 de diciembre, muy temprano, viajaba en un coche con otros 3 periodistas colegas. El coche con los 4 periodistas, Philby dentro también, hizo una parada en Caudé, y uno de ellos, que fue Kim Philby, se bajó y se alejó. Unos segundos después, el coche voló por los aires y mata a los 3 corresponsales y a los 5 soldados que estaban al lado. Kim Philby recibe nada, un leve impacto de metralla, un rasguñín, nada. La versión oficial dice que ha sido una bomba lanzada bien por un avión del ejército español o desde una de las líneas republicanas. Lo malo es que por allí ni habían pasado aviones, ni había artillería republicana cerca. Pero si estábamos en plena guerra y no había ni aviones ni líneas republicanas cerca, ¿qué otra explicación podía haber? Es que eso era lo raro. Pues que fue el propio Kim Philby el que asesinó a los 3 periodistas y a los 5 soldados. Fue él quien reventó el coche. ¿Por qué hizo tal cosa? ¿Eso? Es la pregunta. ¿Por qué mató a sus 3 colegas, no? Aunque no olvidemos que él solo se estaba haciendo pasar por periodista para infiltrarse, acercarse a Franco y cumplir con la misión de matarlo. Pues hizo eso porque uno de ellos lo había descubierto. Sabía que Philby era un agente soviético y que estaba allí para matar a Franco. Advirtió de ello a un alto funcionario de la embajada británica en España. Este alto funcionario, a su vez, se lo comunicó al embajador británico en España. El embajador lo comunicó a la Oficina de Asuntos Exteriores en Londres. Y parece que en el Foreign Office también había algún topo, que fue el que rompió la cadena de información y que fue este otro agente soviético el que advirtió a Kim Philby: macho, te han pillado.
El de Reuters te ha detectado. A esta conclusión se llega por deducción, por alguna prueba sólida, así que... Se ha llegado por el boca a boca, sumando pruebas de aquí y de allí. Algunas se han pillado de la desclasificación de los papeles del KGB que hubo en 2001. El suceso de Caudé de la Guerra Civil nunca fue aclarado. Nadie tuvo una explicación para aquella violenta explosión. Y en plena Guerra Civil, o sea, el día de Nochevieja, pues nadie estaba para abrir una investigación en un pueblo a 12 kilómetros de Teruel, a ver qué había pasado, ¿no? Pero en la familia de Dil Shipchan, el primo del historiador de Thomas, siguen manteniendo que fue Philby, que además fue el que insistió mucho en sus crónicas en el Times con que un proyectil de artillería republicano había reventado el coche, ¿no? Y encima quedó como un héroe por haberse salvado por los pelos y por, tal y como dijo la prensa cuando Franco lo condecoró aquel 2 de marzo, haber resultado herido al intentar salvar a sus colegas. ¿Pero qué intentar salvar a sus colegas? Si se estaba alejando, no fue a nada, ¿no? Sin embargo, bueno, pues nunca llegó a saberse por qué no pudo cumplir con la misión que lo trajo a España: matar a Franco. No se sabe por qué no pudo, o por qué no quiso. Algo se frustró ahí y nunca ha quedado claro. Nunca ha quedado claro porque, seguramente porque, bueno, pues dicen que a su jefe se lo retiraron del caso, iba a decir, de la misión, y que él tuvo orden de volver a Gran Bretaña. Pero es mala suerte, no se lo cargó. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег. Ay, Katusha. Reyes que prohíben carnavales, comunistas condecorados por Franco. Por mucho que se esfuercen los creadores, parece que la historia les supera. De hecho, hay incluso ficciones que se inspiran en hechos históricos. Por ejemplo, a quien haya visto la primera de Harry Potter, le va a sonar sin lugar a dudas el nombre de Nicholas Flamel, el creador de la piedra filosofal con la que Voldemort quería hacerse porque otorgaba la inmortalidad. Lo que a lo mejor algunos no saben es que el tal Nicholas Flamel existió de verdad y decía haber inventado esa piedra. El 22 de marzo de 1418 murió en París un tipo llamado Nicolas Flamel. Este pollo era un notario, metido alquimista, que se atribuyó el descubrimiento de la piedra filosofal. Se hizo famosísimo y en París las masas ignorantes pues quedaron convencidas de que Nicolas Flamel efectivamente había conseguido la piedra filosofal. Por resumir de forma muy sencilla este asunto de la alquimia y los alquimistas, que tuvo su edad de oro en la Edad Media, esto consistía en destilar un polvito mágico, pues una especie de elixir, que eso era la piedra filosofal, ¿no? Y eso, lo que quisiera que fuera, aplicándolo a cualquier metal impuro, bueno, pues lo transmutaba en oro. Ese mismo polvito servía para curar igualmente todas las enfermedades y evitar la muerte. Nicolas Flamel fue uno de aquellos alquimistas y tenía tanta pasta que todos creyeron que efectivamente tenía en su poder la piedra filosofal. El secreto del alquimista Flamel era muchísimo más terrenal. Sencillamente se había casado con una viuda que estaba forrada, supo administrar e invertir muy bien su patrimonio. Esto empieza por la curiosidad humana, esto es lógico, ¿no? Hay un nombre clarísimo, un fraile franciscano inglés que fue de los primeros en meterse al alquimista. Se llamaba Roger Bacon, pero este tipo no buscaba tanto la inmortalidad como la longevidad de los patriarcas bíblicos. Algo estamos haciendo los demás mal y bueno, lo que hay que hacer es averiguar cómo revertir el proceso de una muerte tan temprana cuando se podría vivir pues como vivían, pues eso, Noé, Adán y toda esta panda, ¿no? Por supuesto, Rogelio Tocino no consiguió la piedra filosofal ni alcanzó la edad de los patriarcas. Casi enseguida llegó otro franciscano, este ya era francés, que se llamaba Juan de Rocatallada. Y lo que buscaba era aislar la quinta esencia, el quinto elemento, porque en ese quinto elemento, decía él, estaba la clave de la perfección. Quien consiguiera aislarla, atraparla y atesorarla, tendría el poder de curarse y de curar. ¿Qué se supone que era exactamente la piedra filosofal? ¿De dónde la sacaban los alquimistas? Es que no era nada porque no existía. O sea, todo el mundo se inventaba lo que era. A ver, por eso es muy difícil de explicar. A ver, en el imaginario ha quedado que la piedra filosofal es un pedrolo
irregular, una especie de roca, una materia pura, parecido a nada, que era de color rojo brillante, de aspecto cristalino, pero cristalino muy denso, ¿no? Pero luego cada alquimista intentaba conseguirla pues de una manera en su laboratorio y con sus propios mejunjes, ¿no? No dejaban de ser investigadores, ojo, ¿eh? En el fondo todos los alquimistas intentaban buscar respuestas, o sea, entender qué somos, de dónde venimos, a dónde vamos, o sea, la filosofía, filosofal, viene de filosofía. Lo que pasa es que la alquimia reunió a caraduras, a científicos, a estafadores, a tramposos, a teólogos. ¿Y entonces cómo se supone que funcionaba la piedra filosofal a la hora de convertir en oro otros metales, Nieves? ¿Cómo funcionaba? Pues echándole mucha imaginación y buenos guionistas intentando que la gente se lo creyera. También la llamaban la piedra transmutatoria, porque transmutaba, ¿no? Y esto funcionaba de la siguiente manera. Se supone que después de mucho trabajo de laboratorio se conseguía una sustancia mineral que iba cambiando de color y de aspecto. Crecía, menguaba, se hinchaba, iba pasando del negro al blanco, luego del blanco al amarillo y del amarillo al rojo chillón. Todo mentira, claro. Esto eran los escritos, pero esto no ocurría, ¿no? Pero esto quedaba ahí. Y una vez tenías la piedra transmutatoria, arrancabas un trocito mínimo y se arrojaba a un crisol. Un crisol es un recipiente donde se funden los metales, ¿no? Sí. Bueno, pues tirabas un trocito de esa supuesta piedra filosofal que ya habías conseguido, donde había, por ejemplo, plomo o estaño fundido, y al contacto del plomo fundido con el trocito de la piedra filosofal, ¡pum!, se convertía en oro. Claro, y luego iban y se despertaban. Claro, pero este tipo de bulos se mantuvieron a lo largo de los siguientes 4 siglos. Y tanto prestigiosos científicos se vieron atrapados por la alquimia, como también reyes absolutamente fascinados por la magia de la piedra filosofal. Bueno, pues menudo cuento. Y el lunes más. Muchas gracias, Nieves. Lo que queda del día, con Pilar de Francisco. Déjame que descanse un rato al sol. Déjame vivir con alegría. Si he pescado bastante para hoy, mañana será otro día. No faltará un caracol. Aquí está la alegría de la casa, Pilar de Francisco. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Roberto Sánchez, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué máscaras? Tras ese tono así supuestamente jovial, te veo nostálgica, te noto nostálgica. No sé, yo creo que ya te conozco como para... ¿A que sí? Estás ya un poquito... con mirarnos nos leemos. Sí. Bueno, a ver, estamos a jueves. Es que ya de repente ha pasado toda la semana. Además, es que cuando se pasa bien, ¿no? Cuando se pasa bien se te pasa rapidísimo, ¿no? Una Semana Santa inolvidable. Volando, sí. Muchísimos recuerdos, Roberto. Parece que fue ayer cuando el lunes pasaba yo el aspirador, el martes cuando conté las baldosas de la cocina, el miércoles cuando volví a contarlas pues se me olvidó quitar la nevera y contarlas de la baldosa de la nevera, y esta mañana ordenando calcetines por colores y luego desordenándolos para celebrar la diversidad. ¿Sabes? Tantos recuerdos. O sea, qué Semana Santa tan especial, tan inolvidable. Bueno, y aún queda lo mejor, lo sabes, queda pues desde el salvaje Madrid Central. Esto es lo que queda del día. De 2021, por algunas cosas habrá pasado a la historia, por otras no, pero bueno, las hemos tenido ahí todo el día, como el trending topic. ¿Quién ha sido? Bueno, Elena Furiase, y todavía es trending topic. ¿Por qué? Bueno, pues por este momento inolvidable. Abril, Teral. Abril, Teral. Visionaria. ¿Cómo sabía ella que es que todavía toda la clave está en los países, de las comunidades, en no saber si abrir o cerrar? Era una visionaria, Elena Furiase, la niña que concursaba. Bueno, los ciudadanos sí tenemos claro, ¿no?, que no podemos salir. Entonces, ¿qué alternativa? ¿Qué está haciendo la gente? ¿Qué están haciendo los oyentes? Comer.
Roberto, hoy es el día de comer. No sé si tú eres de cocinar o más de comer torrijas. Más de comer que de cocinar. De comer torrijas, sí, sobre todo torrijas. Sí, llevo una buena torrija hoy. Comida, quiero decir, desde por la a primerísima hora de la mañana. Ya he desayunado más que torrija, ¿sí? Torrijón, sí. Torrijón de Ardoz. Un señor, ¿no? Que ha dicho, señor, pase que me lo voy a comer. Eso es. Pues bueno, a mí en el caso de me han elegido y digo, soy intolerante a la lactosa, entonces se acabó mi libre albedrío. Bueno, lo de comer ha sido el tema de esta madrugada, de la mañana, del mediodía, así lo contabais vosotros, queridos oyentes. Y aunque no tengamos las procesiones en la calle, que las tenemos en nuestras iglesias, pero nuestras torrijitas tienen que estar en nuestras casas y en nuestras pastelerías. En mi casa desde hace muchos años se hace un guiso de bacalao con garbanzos y piquillos, ¿no? Huevecillos. Los huevecillos se hacen con miga de pan, mucha miga de pan y con huevo. Nosotros hacemos una torrija que bueno, en el que sustituimos el pan por berenjena. Las torrijas por esta fecha están muy ricas, pero donde se ponga una buena coca, pero no pensar malamente. Coca de dulce, que hacemos por aquí, por esta parte del sur, que está muy buena. Claro, coca de dulce, ¿qué íbamos a pensar si no? Oye, esto de sustituir pan por berenjena, tú lo ves regular solo, ¿no? Hombre, a ver, seguro está riquísimo, pero te quiero decir que no lo llamen torrija, eso es leche con cosas. O soja, en el mejor de los casos, soja con cosas. O sea, ni leche ni pan, claro, sino soja con berenjena. Bueno, yo eso sí podría comerlo, al menos. O sea, que sabrá, pero podría comerlo. Bueno, ya lo decía la Biblia, toca comer. Esta es mi sangre en forma de vino, este es mi cuerpo en forma de pan y esta sal de frutas para que podáis digerirlo. Fueron las palabras en la última cena. Y bueno, estos días hay digestiones más difíciles, Roberto, que los pasos de Sálvame a Informativos Telecinco. Esta semana la mayoría de programas tienen a sus estrellas de vacaciones, ahí descansando. Pedro Piqueras es uno de esos afortunados que no está pringando en Semana Santa, pero a Paz Padilla se le ha olvidado cuando tocaba dar paso de Sálvame a los informativos de las 9. ¿Ya da paso a Pedro Piquera? No. No es Pedro. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pedro, no. Canarias. No es Pedro. ¿Qué tal? Pues no era Pedro. Pedro. No. Pedro Piqueras, ¿te imaginas en su casa? ¿Qué pasa? Apocalipsis, ¿qué pasa? Pobrecito. A estas alturas ya no solo porque haya confianza, sino porque como hoy es tu último día, tú acabas aquí, tu intervención estelar en esta Semana Santa, Pilar. Yo creo que es momento. A Marta Fernández se lo he preguntado a la primera hora y a ti me voy a atrever. ¿Pijama o ropa de calle para el teletrabajo? Pijama. Vale. Yo creo que hay que ser coherente, o sea, el postureo hay que ser coherente con las cosas. Y si vas. Snoopy siempre te puede ayudar, un buen Hello Kitty siempre queda resultón con cualquier crónica periodística, eso es así. Y bueno, y también pues el pijama, pues digo, ya puedo salir de casa al bar con el pijama, con lo que habéis contado hoy del pijameo. Ya está, sí. ¿Para qué cambiarse? ¿No? De esos 5 bares de Zaragoza que al que madruga y va en pijama al bar, pues le premian. Además, ya lo decía esto el Canto del Loco en su canción, ¿sabes? De... Yo quiero entrar en tu garito con pantuflillas, que no me miren mal al pasar. Exacto, otro precursor, otro visionario, no les escuchábamos. Bueno, cuenta la idea José Miguel Osuna, uno de los propietarios de uno de los bares, del Invictus Sport Tavern. Bueno, lo de madrugar, bueno, es relativo. O sea, puedes venir a las 10 de la mañana, a las 11, a las 12, a la 1, a las 2. Al que venga en pijama le estamos dando caña gratis y también pues lanzamos ofertas también muy buenas. Como por ejemplo, 2 copas de Estrella 1906 y nachos, 5 euretes. Mira. Parece una sintonía de unos dibujos animados, quizá, ahora ya no, pero al principio los dibujos animados de los 70 con John G. Fox.
¿eh? Te has sacado por eso, ¿verdad? ¿A que sí? Las deliciosas aventuras de John J. Fox. Sí, este es del Panda Yuri. Es una canción que me ha recomendado Edgarita y va genial para las fantásticas aventuras de John J. Fox. Es la sección que hay por las mañanas donde debaten temas de candente actualidad. Esta vez era si casarse. ¿Eh? Hoy por hoy, claro, hoy por hoy. Hoy por hoy. Era Today si for casarse today. o no casarse, era el tema de hoy. Casarse o no casarse, hoy por hoy está ahí. En general, los oyentes decían sí quiero. Escuchamos a este señor. Pues yo entiendo que sí, por mi experiencia sí. Me he casado 3 veces, así que... Ya está, boda como speed dating. Ya está. De bodas también ha hablado Ángel Gabilondo, que sabes que tiene la campaña esta de la Comunidad de Madrid que se presenta por el PSOE a presidente de la comunidad. Vale, su lema es serio, soso y formal. Pues hasta ahora, porque en Buenismo Bien rompió con esta imagen. En una boda, ¿dónde acaba tu corbata? ¿Anudada en la cabeza? ¿En su sitio? ¿Impoluta? ¿O no se sabe con los calcetines que se traga la lavadora? Madre en mía. su sitio. No, o sea, yo es que desde luego, antes que ponérmela en la cabeza, se la pongo a la novia, porque yo no me imagino con una corbata en la cabeza. A todas las bodas que he ido, sigue en su sitio, pero también es cierto. Yo voy a desatarme la vida. A ver, espera, un poquito. Ahí va, que voy a lo salvaje ya. A ver. Recuerdo una boda en que me quité la corbata a la hora de tomar algo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¿No te recuerda Resacón en Las Vegas? Hombre, clavadísimo, sí. Las fotos del día siguiente que debió ver este hombre. ¡Qué despelote! Vamos, debió encontrar tigre en el baño, un tigre fijo. De peluche, pero un tigre. Pasa de largo un cartel, los nombres de destinos que quiso conocer. Dan al olvido más cruel, la nube de unos datos, espuma en un roncel. Perdona, Pilar, pero es que me avisan, no estaba previsto en la pauta, no, pero que ha entrado un nuevo que tenemos publicidad. ¿Que tenemos patrocinador, Roberto? Sí, bueno. ¿A que es un grupo textil internacional? O, espera, un imperio digital de red de redes, algo así, ¿no? No. Bueno, o que ya han empezado ya han empezado a vender la lotería de Navidad, pues ya van tarde. No, que no tiene nada que ver con eso. ¿No? Cuña publicitaria del nuevo salón de bodas de John G. Arenas. ¿Qué pasa, tortolitos? ¿Todavía no sabéis dónde celebrar vuestro enlace? No. Pues en Salones El Secarral os estamos esperando. 4 hectáreas de terreno a vuestra disposición, con ermita propia dentro del recinto y plaza de toros, entremeses variados, caldereta de cordero, parrillada de chorizos, brazo de gitano, tarta al whisky y todo tipo de licores. ¡Qué bien huelen! Tiro al pichón, concurso de lanzamiento de huesos de aceituna y carreras de sacos. ¡Ay, qué divertido! Sin wifi, sin baños adaptados, sin mascarillas. Esto sí que es libertad. El Secarral. Estamos en la carretera de Burgos, kilómetro 63, junto al polígono Las Virtudes. I feel it in my toe. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. Oh, yes it is. So if you really love me, come on and let it show. ¿Tú qué tienes? ¿Algo más patrocinado, Pilar? Sí, de hecho tenemos un espacio nuevo, se llama Momento Divulgativo. Momento Divulgativo. Es el jingle lo que está pasando. ¿Cómo es el jingle? ¿Cómo es? Momento divulgativo. Es lo que tengo que... Muy bueno el literal. jingle, es estupendo, Sí, vamos, es que me atrae, sí, vamos, sí. digo, estoy esperando que pongan el momento divulgativo.
Sí, de hecho aceptamos, ya digo, publicidad si quieren sponsorizar cada sílaba. Bueno, llega el momento de servicio público. Estas sabias declaraciones que ha hecho la periodista Rosa María Calaf. Esa es la lección que debemos aprender hoy, queridos oyentes. Que de lo que aprendes es de lo que es diferente, ¿no? No aprendes nada de lo que es igual. Y entonces si vas con esa disposición, ¿no? de mirar, de observar, de escuchar fundamentalmente, porque hay que escuchar mucho más que hablar, ¿no? Y entonces pues es obvio que tú cambias porque incorporas una serie de datos que antes no tenías, que tienes que olvidar tus certezas porque lo que fundamentalmente también aprendes es a no juzgar, ¿no? Porque tienes que comprender primero qué es lo que tienes alrededor. Grande Rosa María Calaf. Y ya que estamos de servicio público, vamos con el tiempo. ¿Sabías la canción Weatherman? ¿La conoces, Roberto? Sí, ¿no? Weatherman, no me suena. Sí, como... ver, esa que es. Dime otra vez, Roberto Brasero. Dime qué tiempo va a hacer. Podemos hacerlo a voces, ¿eh? Me pongo Rebequita o chaleco. Ese que es de polipiel. Claro, que esta me la conozco. Es que con Milena Brody ha explicado los coros, lo importante de la sinergia. Es raro el día que no canto yo esta canción. Fíjate lo que te digo. Weatherman o lo que es lo mismo, Luismi Pérez. ¿Qué tiempo va a hacer en abril? Pues bien, puede ser que tengamos bastantes días de fresco o de temperatura que estaría por debajo de la media de lo que ya se supone que es el mes de abril. Y con problemas para la agricultura, básicamente por dos motivos. Uno, porque posiblemente vengan heladas otra vez, heladas tardías, lógicamente. Es muy probable que la semana que viene y la otra, por tanto hasta mediados de mes, haya heladas y además contundentes en algunas zonas del norte del país, incluso del centro. Eso, heladas que puede ser que no durarán muchas horas, pero sí que al fin y al cabo se pueden producir. Oh, mama, don't play now, baby. Hey, now, baby. Torrijas. So let's get one thing straight now, baby. Esta la ponen en la Isla de las Tentaciones, ¿no? Esta la ponen cada 10 minutos. Esta canción, sí, yo creo que sí. Oye, antes de cerrar, que no me gustaría despedirnos sin recordar lo básico de los consejos del consejero, de Edgarita, ¿no? Para salir mejores personas de todo esto que nos está pasando. ¿Tendríamos por ahí un resumen de lo principal de los consejos de hoy de Edgarita, Pilar? Por supuesto, quiero ser mejor persona. Vamos a escuchar a Edgar. Estáis siempre obligados a dar vuestra opinión. Siempre hay que dar la opinión. No importa que sea de fútbol, de una pandemia o de cómo desatascaríais vosotros el barco Evergreen ese. O sea, siempre hay que dar la opinión. Siempre. Y sobre todo cuando veáis un cómico, músico, mago o cualquier artista ponga un vídeo de su trabajo que le costa escribirlo o crearlo, tú siempre hazle saber que te gustó más otra cosa que viste, ¿vale? Porque el humor y la cultura, eso es subjetivo. A cada uno le gusta una cosa. O sea, si puede ser faltando, en plan, ¿a quién puedo hacer gracia a este imbécil? Me gustó mucho más otro día el duelo de chistes entre Joaquín y De la Morena, ¿sabes? O sea, el humor es subjetivo. El humor es subjetivo, pero es objetivo que el de Edgarita es sanativo. Qué bonito. Qué bonito. Ahora Kiss me, my darling. De verdad, Pilar, o nos vamos ahora o ya se confían los de hora 25, nos dejan aquí y nos dan larguero, así que mejor recojamos bártulos ahora, yo creo, por el bien de nuestra salud y sobre todo de la salud mental de nuestros pacientes oyentes, ¿verdad? Pilar, ha sido un placer, como siempre. Hasta la próxima, amiga. Gracias. Muchas gracias. Sean felices. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.